Muchas gracias, doctora Vilma. Buenas tardes y gracias al comité organizador por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes y con el grupo que podemos alternar con el tema de ruptura prematura de membranas. Bueno, yo tengo un tema árido como nuestra geografía, agreste como la misma, pero también inquietante, y es lo que queremos discutir en la tarde de hoy. Voy a dejarlo ahí. Bueno, con respecto al tema, entonces, tenemos que ruptura prematura de membranas en el límite de viabilidad periviable o previable o Mentimeter, como se describe en la literatura, está descrita desde hace muchos años, desde el año 84, aquí tenemos algunos de los autores que la definieron originalmente, así como hablamos de todo lo que aporta la ruptura de membranas a la prematuridad y las complicaciones. Este escenario periviable o previable afecta al 0.37 de todos los embarazos y al 1.37 de los embarazos gemelares, viendo que es una condición no frecuente, pero muy compleja de manejar. Perdón que sigo yo. Para eso empecemos por procedimientos invasivos, los cuales hacemos, y tenemos nosotros que históricamente hemos hablado de complicaciones en la ruptura de membranas por amniocentesis genética, y hablamos de unas complicaciones que se describen hasta del 2%, pero hemos encontrado recientes literaturas en las cuales las complicaciones secundarias a procedimientos diagnósticos solamente afectan 1 de cada 1.600 procedimientos, y una buena noticia, el 98% de ellos tienen un cierre precoz, dado que el componente inflamatorio e infeccioso que mis colegas previamente han explicado, pues no es el prevalente. Sin embargo, hablemos de factores de riesgo para este escenario específico, y encontramos igualmente, como lo dijo el doctor Restrepo, parto pretérmino como una gran factor de riesgo que contribuye con el R más grande. Sin embargo, como verán más adelante en la charla y como la doctora lo ha dicho desde el punto de vista epidemiológico, las series son muy pequeñas, de ahí que los intervalos de confianza que ustedes están leyendo son muy amplios, pero encontramos que el parto pretérmino, el antecedente de parto pretérmino, contribuye de manera muy importante en la insuficiencia cervical, el cerclaje por sí mismo, la historia de ruptura de membranas, el tabaquismo aquí todavía se incluye, doctor Restrepo, y la infección por gonococo parece algo que uno no podía describir como un factor protector, sino tal vez una significancia estadística de no aplicación clínica, y es tener un OR menor del 1 en infección por gonorrea. Hablemos de otros factores asociados. Hay diferentes series que han revisado este escenario y encontramos entonces que cerclaje es un papel muy importante, como ustedes ven, lo estamos viendo. También ustedes ven de manera muy importante que en todas las series es el que más llama la atención, y el embarazo múltiple, que contribuye de manera más llamativa en este grupo. Sin embargo, tenemos el antecedente de parto pretérmino, lástima que todos los trabajos no lo describan, o por lo menos en este grupo de pacientes, pero contribuye de manera muy importante, y que no se ha explorado casi, es el antecedente de la paciente con amenaza de aborto persistente en el primer trimestre y su asociación con ruptura de membranas y parto pretérmino extremo. Hablemos también entonces de cuáles las características de estos grupos, y encontramos diferentes series no muy grandes en las cuales ustedes ven aquí los periodos de latencia y el grupo de pacientes. Tenemos una edad gestacional en promedio de 21 semanas al momento de la ruptura, menor de 24, cada serie lo agrupa de manera diferente. La edad gestacional al parto alrededor de las 26 semanas, 27 en algunos grupos. El periodo de latencia, que va a depender de la serie, en la cual el más optimista es este, que muestra un periodo de latencia de 40 días, y el mínimo que estamos hablando de 6 días. El uso de antibióticos en los grupos en los cuales el protocolo está utilizado, pero no se usa en todos los casos, y obviamente va a depender de la edad gestacional. Los corticoides por la misma razón, y la tocolisis, que no es una característica en este grupo de importancia. Otros trabajos que no incluye el doctor Mercis en su análisis más reciente tienen que ver con algunos grupos que no lo describieron en semanas, sino en días y en horas, que me parece que vale la pena tenerlos en cuenta, ya que forman parte del análisis y de los trabajos más recientes que hay en este escenario. Tenemos aquí un subgrupo que hace la doctora Berma y colaboradores, en la cual habla de entre 18 y 19 semanas, entre 20 y 21 semanas y entre 22 y 23 semanas, y habla de horas, en la cual ustedes ven que en promedio estaríamos alrededor de 50
50 a 60 horas, lo cual nos daría más o menos 2 a 3 días. Y Morris et al. Habla en el mismo grupo, más o menos en promedio 2 semanas, y esta otra serie lo divide en 2 grandes grupos. Este es un grupo de África, en la cual recoge toda una población menor de 28 semanas, y en la cual tenemos 2 grupos, los que están por debajo de las 24 semanas, se estaría hablando de 50 pacientes, y de los que sobrevivieron, porque este los describes con respecto a sobrevida, pues obviamente mayores periodos de latencia y mejor uso o mayor frecuencia de uso de corticoides. En general, entonces, ¿qué podemos decir del periodo de latencia? El periodo de latencia varía de acuerdo a la serie. Este otro autor también la discrimina entre menos de 20 semanas, entre 20 y 21 y entre 22 y 23 semanas. Si ustedes ven que uno esperaría que a menor edad gestacional, menor periodo de latencia en este grupo, pero su comportamiento es similar, que oscila entre 12 y 20 días. Y lo que siempre habíamos sabido desde que manejamos el tema es que más o menos el 50% de las pacientes tendrán parto en la primera semana y alrededor del 75% tendrán parto en la segunda semana, pero ojo, estamos hablando de las menores de 24 semanas y no el 100% como siempre hemos pensado, lo cual quiere decir que no hay una correlación clara entre el periodo de latencia de la ruptura de membranas y el momento de la ruptura. O sea que esto se los dejo de comentario para que lo revisemos al final en la propuesta de manejo. ¿Cuáles son las otras características que tenemos que mirar en todas las pacientes las cuales están enfrentadas a esta condición? Vamos a depender del momento de la edad gestacional y las complicaciones que forman parte de la vigilancia en el manejo expectante, la presencia de amnionitis, de endometritis, de placenta retenida, de abrupción de placenta, sepsis, muerte y número de cesáreas. Curiosamente, en este grupo hubo una subdivisión muy importante y fue todos los trabajos publicados del año 93 a la fecha, porque tenían el protocolo para uso de corticoides y que formaban parte del protocolo que el doctor Mercer, como ustedes ya lo han oído, planteaba en el manejo expectante de la ruptura de membranas hace varios años. De los trabajos del año 93 hasta acá tenemos alrededor de 202 pacientes, el 35% de esas pacientes hicieron amnionitis, el 14% endometritis, el 10% placenta retenida, abrupción un 18% de los casos, sepsis curiosamente no tan alta como pensamos, sepsis materna obviamente, muertes maternas no hubo y número de cesáreas uno esperaría más altas, 30% para este grupo. El resultado, según el periodo de latencia, puede distribuirse de otra manera, pero en general vamos a encontrar otra serie en la cual analizamos el periodo de latencia por días, los que duran más de 7 días, los que duran entre 7 y 14 y los que duran entre más de 28 días, pero también encontramos algo que no es concluyente por las series pequeñas que tenemos, en las cuales la presencia de amnionitis, si ustedes miran cada grupo, oscila, teniendo este último grupo, que es el de Morris et al., en el cual de 78 pacientes cuya edad promedio son 24 semanas, el 30% dura más de 28 días y la amnionitis es solamente el 20% en esos casos. O sea que volvemos a lo mismo, no hay una correlación exacta entre el periodo de latencia o la duración del mismo y los cuadros infecciosos asociados al manejo expectante. Mortalidad perinatal posterior al manejo conservador, que es esto lo que podemos mirar. Entonces tenemos aquí un grupo en el cual los mortinatos en general, estamos hablando de 200 casos reportados, 30%, sobrevida 68%, muerte neonatal del 29-30% y sobrevida general 45%. Pero aquí falta un detallito que a los neonatólogos les gusta mucho y que a nosotros nos gustaría más que nos dijeran, y es poder hablar de sobrevida recién nacido intacto, y es ese pretérmino que está libre de enfermedad y que es un permanente desafío en todas nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal, y los resultados reales a la hora de ofrecer una alternativa de manejo expectante de una condición tan adversa como es este escenario. Aquí tenemos otro grupo grande que marca de pronto lo más importante aquí, y es el enfoque en la ruptura por debajo de las 22 semanas y por encima de las mismas. Encontramos que la sobrevida por debajo de las 19 semanas puede ser 25%. Curiosamente uno esperaría que por encima de las 22 fuera más alta, y depende de la serie podemos encontrar en el grupo de Morris, por ejemplo, que el 77% tenían sobrevida, era más alta que curiosamente los que estaban por encima o alrededor de las 24 semanas. En general, la tendencia es a pensar que los embarazos por debajo de 22 semanas tenían una menor sobrevida que aquellos que se presentan por encima de este grupo. Y la otra posibilidad es mirar qué pasa con los que sobreviven, que son estrategias en las cuales no tenemos mucho que hablar, y tiene que ver con este grupo específicamente que tiene que referenciarlo. Y está hablando de esos bebés que sobreviven, cuáles fueron sus características. Entonces encontramos que tienen, por supuesto, una edad gestacional similar,
En este grupo, curiosamente, sobrevivieron los que tienen las gestacionales más tempranas de aparición de la ruptura, con diferencias significativas, pero la edad del nacimiento era mayor, el periodo de latencia era mayor, y hay algo que me llama la atención y es el concepto del HILA. Siempre hemos pensado que entre más grandes los oligohidramnios o entre menos los HILAs, mayor asociación con infección. Ahora si le ponemos el slush y todo lo demás, mayor riesgo de infección, y en este grupo específicamente no hay una diferencia significativa con HILAs menores de 1 y de 2 en este grupo. La verdad es que difícilmente nosotros estamos midiendo HILAs menores de 1, pero este artículo lo tiene con 0.8. Ciclos de corticoides, estos trabajos tienen pues literatura antigua, entonces alcanza a ver grupos con ciclos repetidos de corticoides, pesos que uno se imagina son fantásticos para quien ha empezado una ruptura de membranas antes de las 24 semanas, de 1195 gramos, y una diferencia significativa obviamente clara entre los que sobrevivieron y no sobrevivieron con respecto al ADGAR. Hablemos también de la otra preocupación cuando asesoramos a una paciente que desea enfrentarse a esta condición de manejo expectante, y es lo que siempre nos ha preocupado. 1, pues infección; 2, las complicaciones maternas; y 3, definitivamente un gran reto que sigue siendo permanente, y es hipoplasia pulmonar. Este trabajo pretende mirar un poquito la mortalidad en general, no solamente hipoplasia, sino de todo lo que deberíamos decirle a nuestros pacientes cuando vamos a asesorarlas en este grupo. Y encontramos aquí hipoplasia con un punto importante, estamos hablando de 20%, no tan alto como pensaríamos, ¿cierto? Nosotros siempre hemos pensado de manera grande que por debajo de las 24 semanas el 40% o más de los bebés tendrían hipoplasia. Obviamente estos trabajos están hablando de hipoplasias severas, síndrome de dificultad respiratoria de 66%, displasia broncopulmonar como tal establecida tipo más severos 29%, sepsis neonatal 20%, hemorragia intraventricular grado 3, 4, estamos hablando 5%, curiosamente no son tan altos como esperaríamos. Hablamos aquí de retinopatía del prematuro con estadios más severos, estamos hablando de 5%, enterocolitis necrotizante 5%, son valores que la verdad nos descrestan bastante porque uno siempre está esperando valores más altos. Contracturas, que siempre hemos hablado de la secuencia Potter y las posibilidades de deformidades secundarias de la condición, solamente 3%, y este pedacito que es el que quisiéramos oír, lo que pasa es que este dato, ojo con esta tabla que nos cuesta mucho, y es el recién nacido intacto. ¿Por qué? Porque solamente 2 trabajos realmente pueden hablar de resultados con recién nacido intacto, 67%, habría que mirar ese número con más detalle porque es muy alentador para lo que uno quisiera realmente, y es un escenario que requiere más discusión y definitivamente conocer la competencia y los resultados de nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal propias. Hipoplasia, como les decía, una gran limitante. Estas son las diferentes series, es un metaanálisis grande que han habido unas 2 publicaciones recientes muy motivadas a los diferentes métodos de diagnóstico de hipoplasia pulmonar para diferentes situaciones y patologías. Aquí estamos viendo el análisis que tiene que ver con ruptura de membranas y la asociación con oligohidramnios. Encontramos entonces diferentes métodos, no me voy a extender aquí, pero quien quiera podemos revisarlos. En general, los predictores más importantes y las mejores sensibilidades están asociadas a la relación entre la circunferencia del área torácica con respecto al área cardíaca y diferentes formas de medición en Doppler de lo que son el tronco común de la arteria pulmonar y las diferentes ramas. Curiosamente no hay un énfasis importante en volumetría 3D para estos trabajos, sino hay unas series importantes en este grupo para manejo de ruptura de membranas previables, sensibilidades pobres, limitantes. Tenemos algunos grupos en los cuales podemos hablar de buenas sensibilidades y especificidades corroboradas con patología, pero en general estamos hablando de oligohidramnios en ruptura de membranas, que serían tal vez una posibilidad, sin embargo son series muy pequeñas con una gran limitante. Que parece ser otra de las series comprobadas con patología, muestra diferentes parámetros como ustedes lo ven, y parece ser la mejor alternativa con muy buenas sensibilidades, pero no logramos los números ideales que quisiéramos, que son especificidades por encima del 90% y sensibilidades ojalá por encima del 90%. La conclusión en general, tanto de los metaanálisis más recientes, es que no se logra predecir desde el punto de vista ecográfico una mejor asociación con hipoplasia pulmonar de lo que lo hay por historia clínica y el conocimiento del desarrollo embriológico del pulmón. Todos sabemos que por debajo de semana 26 el desarrollo embriológico del pulmón está seriamente comprometido y definitivamente depende de las concentraciones de líquido amniótico para poder favorecer su desarrollo adecuado, o sea que sigue siendo mejor predictor la historia clínica de los oligohidramnios que hasta la fecha los metaanálisis. Sobrevida,
de los bebés en estos escenarios, vamos a encontrar que obviamente corticoides utilizados en el momento adecuado, entre semana 24 y 34, no antes, con la razón fundamental de que no solamente benefician el desarrollo de la madurez pulmonar, sino que tendrían la posibilidad de asesorar la maduración de otros órganos, incluido corazón y sistema nervioso central. Pero encontramos aquí diferencias significativas en las cuales la sobrevida es claramente superior en los fetos que recibieron corticoides para maduración pulmonar con respecto a los que no la recibieron. ¿Qué hacemos entonces en este grupo y cuál sería nuestra propuesta? Y no nuestra propuesta la hace el doctor Mercer, yo solo la transmito con algunas consideraciones que creo que vale la pena que miremos. Una, poder tener con claridad el diagnóstico de una ruptura prematura de membranas en el escenario que estamos hablando, que es entre 14 y 24 semanas. Esta paciente hay que hacer una evaluación ecográfica y hay que hacer un cultivo cervical. Si la evaluación ecográfica es anormal o el cultivo cervical es positivo, estamos hablando de que tiene posibilidades obviamente de infección, o si presenta abrupción o muerte fetal, o hay un trabajo de parto avanzado o un aborto en curso de manera inminente, pues la discusión es ninguna y este es un escenario absolutamente claro en la cual iremos a terminación de la gestación de acuerdo a las condiciones obstétricas, ya sea conducción, inducción, maduración, etcétera. Ese sería un primer grupo. El segundo grupo es aquel en donde la ecografía es normal, el cultivo cervical es negativo y debiéramos, antes de proponer cualquier cosa, hacer una consejería de acuerdo a la situación y a nuestro conocimiento de las condiciones de cada sitio de trabajo para saber cuáles son las expectativas que podemos ofrecer en este escenario. Esta paciente se hospitaliza, se evalúa, se descarta infección, abrupcio, vigilancia, por supuesto, se hace ecografía seriada y se verifica que haya reacumulación de líquido y crecimiento pulmonar, obviamente por el crecimiento del bebé. Si obviamente esta paciente durante este proceso, que generalmente la propuesta puede ser de una semana, encontramos que no hay ninguna otra complicación, podría ir a un manejo expectante. Pero si en este manejo de clasificación y estudio de esta paciente, en este escenario, en la primera semana, volvemos a ver cualquier signo de infección, abrupcio, etcétera, pues vamos nuevamente a terminación de la gestación. Tenemos el tercer escenario, entonces, que sería aquella paciente que se hospitalizó, que se revisó, que reacumuló líquido, que se ve en buena posibilidad y que no tiene la fecha de evidencia de complicaciones. Esta paciente que estamos hablando tenga 16 o 18 semanas, por decir un escenario, es una paciente que ir nuevamente a consejería porque es una paciente que el mismo autor plantea dar de alta, ¿sí?, y volver a hospitalizar cuando llega el límite de viabilidad, que ese tenemos que definir nosotros y estaríamos hablando entre las 22 y 23 semanas. Es una paciente que iría a evaluación, que utilizaríamos corticoides y manejo expectante con antibióticos a partir de la semana 24, que tendría un seguimiento y una evaluación seriada de acuerdo a la respuesta, obviamente, y una búsqueda activa de todas las complicaciones que están relacionadas con amnionitis, con trabajo de parto, con abrupcio, como todos conocemos, un crecimiento fetal que sea adecuado, y si esto lo permitimos, podemos llegar a semana 34, donde sería la condición ideal para terminar la gestación. Cualquier variación en ese escenario, terminaríamos la gestación en un escenario previo, y el manejo, por supuesto, de la profilaxis para estreptococo beta, que siempre estará presente en todos nosotros. Esa sería la propuesta para las condiciones en general de este grupo complejo y exquisitas, y les traigo dos consideraciones adicionales que quisiera que miráramos en este mismo grupo. Uno de ellos es cerclaje. ¿Qué pasa con la paciente con insuficiencia cervical, 4 abortos previos, un embarazo deseado, un tratamiento de fertilidad, una insuficiencia cervical de base que posteriormente rompe membranas? Si está por debajo de las 23 semanas, que en nuestro escenario la terminación es definitivamente la mejor recomendación. Estas son las recomendaciones de los autores más recientes, en las cuales la tarea sería retirar el cerclaje y dejar la historia natural de la enfermedad, que sería un grupo. Y el otro, que quiero que todos recordemos porque nos hemos visto enfrentados, es qué pasa cuando yo tengo un embarazo múltiple y rompe membranas y qué hacemos. No es fácil, lo que les traigo aquí es lo que recopilan los autores. Curiosamente, descubrí revisándolo nuevamente, hay un trabajo que no está aquí, que lo publica el doctor Fernando Arias hacia los años 90, y es una serie de casos muy interesante que está referenciada en unas clínicas de ginecología de ese periodo, y lo traigo a colación por lo que el doctor Arias significó para nosotros y todo lo que ha sido su legado.
Pero en esta serie se plantea un tratamiento interesante para que lo tengamos en mente si nos vemos en esta situación. Entonces miren lo que hay. Tenemos entonces, este grupo en el año 59 habla de una ruptura pues más grande, lo que me corresponde a mí a la charla. En esta paciente, el bebé hace prolapso de cordón, lo reubican en el puesto y hacen un cerclaje. Según esta historia, el embarazo continúa 10 más y sobrevive uno de los fetos. Obviamente asumimos que se infectó y se murió el otro bebé y asumimos que debió ser un bicorial biamniótico por la historia, ¿de acuerdo? Tenemos un segundo escenario con 27 semanas en las cuales rompe membranas uno de los bebés, hacen cerclaje, sobrevive 24 días y sobrevive unos 2 fetos. Creemos que es la misma historia por este escenario. Este tercero son triples. Y es muy interesante porque no hay nada de triples, es muy poquita las series que tenemos en triples, y tenemos entonces que fue a las 16 semanas, ese bebé asumimos que debió ser o un tricorial triamniótico, por decir de alguna manera, o un gemelar más un gemelo único, un embarazo único, y haya roto membranas ese único. Total, lo que significa es que ese bebé fue a parto, ¿de acuerdo? Y posterior al parto hubo cerclaje, siguiendo adelante el embarazo gemelar con resultado satisfactorio para ambos fetos. Y esa es tal vez nuestra propuesta. El otro escenario es un grupo de 22 semanas en las cuales hablamos de qué pasa con esa ruptura de membranas y un trabajo de parto de fase avanzada. Eso es típico que nos llega un domingo a las 3 de la mañana o uno se la entrega al compañero cuando está de turno. A este grupo le hicieron amniorreducción, le hicieron cerclaje, sobrevivieron 7 semanas más, pero sobrevivió uno de los 2 fetos. El otro grupo que está aquí, otro embarazo de triples, encontramos 19 semanas en el momento de la ruptura, prolapso de cordón, extracción del feto, cerclaje, y posterior al cerclaje sobrevida de 9 semanas del gemelar y sobrevida 2 de los 3 embarazos. Bueno, en general lo que les quiero mostrar en los diferentes grupos es que la propuesta para embarazos múltiples con muy poca evidencia y de tipo D, es que la propuesta sería en los embarazos múltiples gemelares, y ojalá estamos hablando de bicoriales biamnióticos, lo que se plantean los autores, como les digo, con muy pobre respaldo, es la atención de ese bebé en parto, el alumbramiento y la observación de 6 horas después de ese embarazo. Y si el segundo bebé no se viene y no hay un trabajo de parto, considerar hacer un cerclaje para poder lograr la viabilidad del segundo de los fetos. Obviamente en triples y mucho más estamos absolutamente desautorizados para hacer cualquier comentario. Muchas gracias a todos por la oportunidad de participar aquí. Muy amables.